Hermanos, buenos días. Es un gusto estar con ustedes a través de este medio. Y el día de hoy voy a compartir un mensaje basado en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. En esta ocasión voy a usar la versión Reina Valera contemporánea, que en la traducción nos da es más entendible eh, respecto a lo que enseña el texto. Dice así, voy a leer los versículos 3 al 5 nada más. Dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza, y esa esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. El contexto es la justificación, versículo 1. Pablo nos habla de los resultados de la justificación. Y al final dice, y nos gloriamos, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Al final del versículo 2, perdón. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Jesús triunfó en la cruz, venció la muerte y ganó el acceso al cielo. Tenemos entrada a la gloria de Dios por la obra de Jesús, por lo que Jesús hizo. La meta está ya ganada, la victoria. Por Jesús tenemos entrada al cielo, al nuevo cielo y a la nueva tierra. Y en lo que dice Pablo al final del 2, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero, repito, la meta ya está segura. El fin, el nuevo cielo y la nueva tierra. Aunque no hemos llegado allá todavía. El cielo lo podemos ver como, y es de hecho la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero para hacer una comparación, recordando el Éxodo, el pueblo de Dios tenía enfrente y tenía como meta llegar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, pero para llegar a la tierra tuvieron que pasar al desierto. Y la comparación es esta, la metáfora es esta. También nosotros para llegar, la meta ya está segura, pero tenemos que cruzar a veces desiertos. Y es lo que dice Pablo, lo que está diciendo Pablo. Dice, sí, ya nos regocijamos por la gloria de Dios, pero incluso nos regocijamos en los sufrimientos. Insisto, como metáfora, en ese desierto que hay que cruzar para llegar a la tierra prometida. Dice Pablo, nos regocijamos en los sufrimientos, no dice a causa del sufrimiento. Pablo no está diciendo que venga el gozo por el sufrimiento a causa de, sino en el sufrimiento. Incluso si estamos sufriendo, podemos regocijarnos. Ahora, ¿por qué Pablo, como Pablo decía esto? ¿En base a qué? Porque una cosa es resistir, es no quejarse del sufrimiento o en medio del sufrimiento, y otra cosa distinta, regocijarnos, como dice Pablo. Ahora, el asunto es que lo que vamos a ver es que un cristiano, un hijo de Dios, un creyente, puede gozarse aún en el sufrimiento porque sabe a través de la palabra que incluso la prueba, que el dolor tiene un propósito, que incluso el sufrimiento no carece de sentido. Hay una razón, hay un motivo. Y es de lo que Pablo habla. Nos va a dar Pablo algunos motivos. Dice el texto, nos regocijamos en los sufrimientos porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. O sea, las razones o el motivo del por qué incluso hay gozo en medio del sufrimiento, Pablo dice porque el sufrimiento produce resistencia. La Reina Valera 60 dice paciencia. Pero recordemos que la paciencia no solamente es esperar, no es una cualidad pasiva de estar sentados o estar acostados. No es pasivo, sino es resistir, es constancia, es perseverancia. ¿Sí? Conlleva esfuerzo.
La paciencia conlleva esfuerzo, dedicación, lucha. Insisto, no solamente estirar la mano, esperar que Dios haga la obra. Estoy esperando pacientemente. No, paciencia es, insisto, por eso elegí esta traducción, es resistencia, es constancia, es lucha, es firmeza, es fidelidad. El dicho dice, lo que no te mata te hace más fuerte. La prueba, el sufrimiento te hace más fuerte. Resistencia, Pablo dice, produce resistencia. Pero no solo eso, dice además que la resistencia produce un carácter aprobado. Un carácter aprobado. O sea, el resistir, el aguantar la prueba, te hace como el metal precioso, te hace más brillante, te pule, te lustra, abrillanta, perfecciona. Zacarías, capítulo 13, versículo 9 dice, Dios le dice a su pueblo, la fundiré como se funde la plata, la probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé con estas palabras, ustedes son mi pueblo. Pero a su pueblo le está diciendo, los voy a probar como se prueba el oro. Los voy a probar, los voy a fundir como la plata. Pero diré, ellos, ustedes son mi pueblo. Sí, repito, un carácter aprobado. La 60 dice prueba. Un carácter aprobado. El apóstol Pedro también escribe de esto. En 1 de Pedro 1:7 dice, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. Gloria, honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y, sin embargo, se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Es más preciosa que el oro, dice Pedro. Así que regresando al texto, podemos regocijarnos incluso en el sufrimiento, dice Pablo, en la tribulación, porque esta no carece de sentido, repito. Tiene un propósito de hacernos más fuertes, de producir en nosotros un carácter aprobado, moldearnos a su imagen, a su semejanza. Tiene un propósito, tiene una razón, tiene un motivo. Y siguiente, el carácter aprobado produce esperanza. Inicia con esperanza, versículo 2, y finaliza con esperanza. Dice, el carácter aprobado produce esperanza. La traducción Dios habla hoy dice, al salir aprobado nos llena de esperanza. O sea, la prueba fortalece la esperanza. Claro, la esperanza se centra en el futuro, en la gloria de Dios, lo que vendrá. Decía al principio, el cielo, la tierra prometida, el cielo nuevo y la tierra nueva. Es así el futuro, la esperanza, pero es una realidad actual. Y Pablo lo dice así, esta esperanza no nos defrauda. Nos estamos esperando, viene la prueba, en el sufrimiento resistimos, viene la paciencia y el carácter aprobado, pero eso nos da esperanza, fortalece la esperanza. Y dice, insisto, no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. O sea, resistimos,
aguantamos, se va moldeando nuestro carácter y eso fortalece la esperanza. Y esa esperanza, dice, Dios ya ha derramado su amor en nuestro corazón. Entonces esperamos algo, ciertamente lo esperamos, porque todavía no lo vemos, dice Pablo, lo que vemos no hay por qué esperarlo. Pero el hecho de no verlo no significa que no sea una realidad, ya es una realidad. El día de hoy, Jesús murió por nosotros y Dios ha manifestado su amor. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ya manifestó su amor, ya está comprobado su amor y por eso nuestra esperanza, la esperanza es segura y la prueba, la resistencia y el carácter fortalece esa esperanza. La seguridad de la confianza en nuestro Dios que manifiesta su amor en medio de la prueba. Y dice, ha derramado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía, son las arras, dice Pablo también. Nos asegura que somos hijos de Dios y podemos clamar como hijos de Dios, Abba, Padre. Estamos seguros. Insisto, entonces, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, hay un propósito. No olvidemos eso. Hay una razón. Y Dios tiene el control de cada circunstancia. Y repito, no es sin sentido. Tiene un propósito. Quizás, claro, el propósito puede ser distinto. Como punto específico lo que dice Pablo. Moldearnos, hacernos más fuertes. Pero quizás también venga la prueba o venga el sufrimiento porque Dios nos está corrigiendo. Dios, al que ama, disciplina. Quizás sea eso también. Pero en cada uno de los casos se manifiesta el amor de Dios. Se ha manifestado ya y se manifiesta el amor de Dios. Y ejemplos de esto, del gozo en medio del sufrimiento, lo vemos en el mismo apóstol Pablo. Pablo y Silas cantando en la cárcel. Los discípulos también, después de haber estado ante el Sanedrín no los detuvo, ni en la cárcel tampoco. El ángel los libera, le dicen vayan y prediquen la palabra. Y ellos van, sin temor, sin miedo al sufrimiento. Insisto, Pablo cantando en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque incluso eso tenía una razón, un motivo. Y repito, y Dios tenía el control. Hay un sentido para todo. Y por eso es motivo de gozo y de alegría. Y por eso Pablo dice, no solo esto, sino también nos regocijamos incluso en el sufrimiento. Porque hay un propósito, porque hay una razón. Y claro, la razón última es la gloria de Dios. Es glorificar a Dios. Si tu vida o lo que pasa o lo que estás pasando quizás carece de sentido, la palabra de Dios y a través de Cristo, nuestra vida tiene un propósito, tiene una razón, hay algo seguro, hay una realidad ya. Y esto es solamente a través de Jesús, es solamente a través de Cristo. El cielo nuevo y la tierra nueva del cual comencé hablando es una realidad ya. Es algo que esperamos, sí, pero que ya es seguro. Pero para llegar a esa meta se requiere solamente creer en Jesús. Se requiere solamente confiar
en Él y depositar y reconocer que necesitamos de Él. Y quiero invitarte a finalizar con eso, a que vengas a Cristo, a que vengas a Jesús, a que reconozcas que necesitas de Él y que con Él y que solo a través de Él habrá un propósito para tu vida. Y podrás notar que aún en medio de las pruebas y en medio del sufrimiento tendrá un sentido, tendrá una razón, lo cual incluso el dolor te podrá dar gozo. Podrás estar alegre, regocijarte al ver la gloria de Dios detrás de cada circunstancia. Ven a Jesús, ven a Cristo. Que el Señor nos siga bendiciendo y siga hablándonos con su palabra.